Buenas tardes. Hoy, con motivo de la celebración del centenario de la campaña anual y dentro de las conferencias que ha preparado el Instituto de Historia y Cultura Militar, en este caso el Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla, nos encontramos con el coronel Jesús Albert Salueña, coronel de artillería, madrileño, nacido en 1955, perteneciente a la 32 promoción de la Academia General Militar, que es diplomado de Estado Mayor, diplomado de mando de tropas de montaña, de coordinación cívico-militar y del NATO Defensive College de Roma. Se encuentra en situación de reserva desde el año 2006. Entre otros destinos, ha sido profesor de geopolítica en la antigua Escuela de Estado Mayor, segundo jefe de la sección civil del Eurocuerpo en Estambul y jefe del área civil del mando operativo terrestre. Ha participado en varias misiones internacionales en Balcanes y en Irak. En Irak estuvo encuadrado en el Coalition Military Training Team en Bagdad y fue jefe del equipo internacional responsable de la reapertura de la Academia Militar del Ejército iraquí. Es licenciado en Geografía e Historia y diplomado de la Sociedad Internacional de Estudios Internacionales. Ha participado en obras colectivas y publicado numerosos artículos relacionados con el protectorado español en Marruecos. Entre ellos, el repliegue del ejército español en la zona norte del protectorado en Marruecos, la economía del protectorado durante la guerra civil, las relaciones entre el fascismo y el movimiento nacionalista árabe, protectorado español en Marruecos, aspectos militares durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército en África de 1936 a 1956, Beitdeber, iniciador de una política española hacia el mundo árabe, las reformas en el ejército marroquí en el siglo XIX y la participación española, el protectorado en paz 1927-1956, el protectorado español en Marruecos, factor estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, y la economía del protectorado español en Marruecos y su coste para España. Ha impartido conferencias sobre el protectorado de Marruecos en varios centros, entre los que se encuentran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Gutiérrez Mellado, el Instituto de Historia y Cultura Militar, el Ateneo de Madrid o el Instituto Europeo del Mediterráneo, entre otros. Y con él, el director de estudios. Bueno, en primer lugar, la satisfacción que me produce de estar aquí. Había venido alguna otra vez a alguna conferencia en Melilla, pero nunca en establecimientos militares. Entonces, para mí es una satisfacción. Y luego, benevolencia, pido al auditorio benevolencia, porque aquí seguro que hay gente que sabe muchísimo más de lo que yo voy a hablar. Y bueno, espero que tengan compasión de mi presentación y que todos aquellos que saben mucho más, pues que lo procuren disimular, por lo menos hoy. El tema que vamos a tratar es el tema no del año 21 del desastre, sino ya al día siguiente o a los 2 días después del desastre, cuando ya empieza lo que podemos llamar la campaña de reconquista, ¿no? Y por fijar un marco temporal, pues desde el día 23, que es el momento que cuando está el alto comisario a punto de echarle mano ya, y digo echarle mano porque es que le perseguía a Raisuni, pues le llega la noticia de lo que está pasando en Anual, paraliza las operaciones, inmediatamente manda 2 banderas de la Legión, tablas de regulares como refuerzo para Silvestre, cuando todavía no sabe la magnitud del desastre, ¿no? Piensa que eso se puede arreglar con unos cuantos batallones, alguna unidad de artillería, no es consciente porque la verdad es que si uno repasa los mensajes que mandaba Silvestre, tanto al ministro de la Guerra, Eza, como al alto comisario, no se saca la conclusión de que aquello fuese tan catastrófico como en realidad fue. Hay mucha información sobre este periodo, ¿no? Así como con el desastre anual prácticamente hay que limitarse
a las declaraciones del informe Picasso, aquí hay mucha información. El primer libro valiosísimo, que es un libro de autodisculpa, es el libro del mismo general Berenguer, la campaña de Riz y Llevala, el que publicó en el año 23, porque luego llegó a publicar después de la Guerra Civil, pero es del año 23, que debería tener todos los partes, telegramas, etcétera, como una especie no debía tenerlas todas consigo y luego guardando toda la información, y eso lo plasmó luego en este libro, que se puede seguir perfectamente la campaña, ¿no? Lo que pasa es que él no lo circunscribe únicamente a la zona oriental del Protectorado, el del Alto Comisario, y también hay mucha información sobre los problemas simultáneos con esto, con lo que pasaba aquí en Melilla, que había en la zona occidental. Están los libros del Servicio Histórico Militar Antiguos, el tercer tomo trata de esto. Hay un libro magnífico publicado recientemente de un diplomático, de David de la Cuesta, que fue publicado por el Ministerio de Defensa, el entorno anual, que es interesantísimo. Y luego, bueno, hay muchos más. Hay siempre el problema que tenemos la versión de lo que pasaba en el lado español, pero no sabemos lo que pasaba en el lado de Adelcrín, no lo sabemos nunca, porque esta gente no recogía ninguna información. Hay algún historiador extranjero, francés o inglés o americano, Pennell o Ayats, que lo trata de una manera muy genérica y muy sucinta, ¿no? Y luego está el libro de María Rosa de Madariaga, que son buenos, siempre que se traten con una cierta pulcritud en lo que dice, ¿no? Y luego hay un libro para mí muy interesante, que es de información de primera mano, que es El diario de una bandera de Francisco Franco, que era comandante y que convirtieron a su jefe e inmediatamente, pues prácticamente estuvo dirigiendo las dos banderas durante toda la campaña. Luego hay información en el Instituto de Historia y Cultura Militar, pero en algún momento, hace mucho tiempo, alguien decidió microfilmarlo. Entonces, no sé si hay gente aquí que haya trabajado con los rodillos estos microfilmados y tal, que uno se puede quedar ciego y cuando pide copias salen los papeles negros y tal, no vale. Es una pena, porque además, hablándolo allí, no, esto ya está microfilmado, ya hay un procedimiento moderno, no lo vamos a digitalizar, ¿no? Con lo cual está perdido. Toda la información que hay allí se puede explotar, pero difícilmente. Y luego hay mucha información del Archivo Histórico Nacional, porque tienen todo lo referente a los procesos tanto del expediente Picasso como luego del expediente que el proceso que se le instruye al general Berenguer, ¿no? Entonces hay muchísima información. Este es el índice de lo que voy a tratar de hablar, ¿no? Los preliminares, vamos a fijar unos marcos, ¿no? Los preliminares, que es desde el 23 de julio o 24, ¿no? Que es cuando empiezan a movilizarse y llega el Alto Comisario Berenguer, llega a Melilla, hasta que se empiezan las operaciones activas, ya cuando empieza la ofensiva. Antes ha habido combates, pero él mantiene una actitud sumamente pasiva, que ahora veremos, y digamos, el avance empieza el día 12 de septiembre. Hay un primer ciclo de operaciones, que es hasta que, desde el 12 de septiembre hasta que se llega a la conquista de Montearwi, y luego un segundo ciclo, que es llegar hasta Dardrius y llegar hasta la línea del Quer. Lo iremos viendo más o menos. Luego, muy importante, la conferencia de Pizarra, por las implicaciones que tuvo, no solo militares sino políticas también. Después de la conferencia de Pizarra se hace una ampliación de los propósitos que se tenían de conquista y se opera hacia el norte, a la Cávila de Bensay. Luego llega la división del gobierno Maura, veremos por qué, la entrada de otro gobierno, Sánchez Guerra, y luego ya, para mí, aunque ya prácticamente no hay operaciones ofensivas activas, por marcar otro plazo temporal, cuando ya se procesa al general Berenguer y él sale el día 7 de julio de Tetuán y ya va con el propósito de dimitir. De hecho, ya había sido nombrado senador y él mismo es el que pide que se retire la protección esta, la inmunidad parlamentaria, y se le procesa, y ahí podemos decir que termina esta campaña, que es prácticamente un año, ¿no? Bueno, Berenguer llega el día 23, por la noche del día 23 llega a Melilla, después de que ha recibido las informaciones, ya se va enterando en el cañonero que le trae, no se podía informar de mucho, porque no, estaban estropeadas las radios, pero vamos, ya antes de salir del puerto de Ceuta ya sabía que aquello era más complicado, sabía que había desaparecido Silvestre, y entonces desde Ceuta pide que le preparen una reunión con los notables de las cávilas de Guelaya, ¿no? Para ver cómo está aquello, a ver si esta gente se va a mantener real y fiel, o qué va a pasar. Y se celebra, según llega, lo primero que hace es tener la reunión, ¿no? Y saca una conclusión positiva, que esta gente va a apoyar al gobierno, como decían ellos, ¿no? Y que bueno, que la situación no es tan peligrosa como pudiera pensar, ¿no? Pero a lo largo de esta noche y del día siguiente, aquello ya se desmorona, ¿no? Empiezan a llegar unidades, algunas perfectamente ordenadas, las de intendencia de su material, los artilleros que llegan sin el material, empiezan a llegar soldados deslavazados, algunos con armamento, otros sin ellos, toda la población civil, la mayor parte, Nador, Celuán,
San Juan de las Minas abandonan sus casas y se refugian en Melilla. Entonces ya en una conversación telefónica, bueno, telegráfica, ¿no?, que tiene con el ministro de la Guerra, Marichalar, el conde de Eza. Entonces, bueno, lo pongo ahí, no lo leo porque yo creo que se ve perfectamente. Él está desesperado, él piensa que aquello es mucho peor de lo que suponía, mucho peor de lo que le habían informado y que aquello no va a tener arreglo, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a adoptar una postura completamente pasiva. Él piensa que lo que tiene que hacer es preservar los alrededores de Melilla y la ciudad de Melilla, que no está en condiciones de salir fuera hasta que no le lleguen las reservas, vamos, los refuerzos que ha pedido, y organiza, tiene el apoyo de Abdelkader, el caíz de la cábila de Benesicar, que había sido muy enemigo de España en el año 9, pero hombre inteligente se da cuenta que lo mejor es mantenerse leal al gobierno porque tiene beneficios para su gente, ¿no? Entonces se mantiene estático, ¿no? E incluso le pide apoyo de soldados españoles que le defiendan de la tribu vecina, de los Beni Bugajab, que son más activos, más revoltosos, por llamarlo de alguna manera, incluso de gente de su cábila que no se someten bien a la disciplina. Y ya en la misma noche o la madrugada del día 24 ya llega el primer batallón de refuerzo, que es el batallón que está en Almería, vamos, son regimientos, pero la orden que da el ministro Eza es que se organice un batallón, ¿no? Un batallón sobre la Martina de Paz, que ahora entraremos en ello. Entonces, primero son 6 batallones, 2 grupos de artillería, y sobre la marcha se van pidiendo más refuerzos, ¿no? Entonces llega el primero, el batallón de la Corona, lo mandan rápidamente en apoyo de Abdelkader. Llega la legión la mandan a la carretera de Nador para proteger la entrada al sur, y luego van llegando más batallones. Llega el Borbón, que está en Málaga, el Extremadura, que era en Algeciras, el Granada, que creo que era de Sevilla, el Sevilla, que era de Cartagena. Entonces ya tiene ahí un pequeño núcleo que llega entre el día 24 y el día 25. Y con todo eso organiza esta línea de posiciones que vemos ahí, que es, bueno, pues la inmediatez, por llamarlo de alguna manera, de la ciudad de Melilla, incluyendo la península de Tres Forjas, ¿no? Y ahí se empiezan a establecer posiciones defensivas, no hay ningún propósito de avanzar. Al día siguiente, el día 26, ya se ocupa alguna más cerca hacia el camino de Nador, Sidi James Zat y el Atalayón, y a partir del día 27 se establecen las posiciones en Tisa, Cazabona, y se empieza a ver el problema que hay siempre, que luego iremos viendo, es que siempre entre una posición y otra hay que poner un bloqueo para cuando se hagan los abastecimientos y empiezan a empeñarse ahí montones de batallones. El mensaje que había mandado el Ministerio de la Guerra a los regimientos decía que deberían venir los batallones, uno de los batallones que debería completarse, pero ya, o sea, en el mismo telegrama se deduce que el ministro de la Guerra o los que le asesoraban sabían que aquellos regimientos eran de papel mojado, ¿no? Entonces el batallón se completará el ganado y el material y los mandos con el segundo batallón, y si no, con otro regimiento de la brigada y tal. O sea, se ve que se es consciente de lo que se manda, no es una unidad que esté en condiciones operativas. Y hay dos cuestiones que son muy importantes, luego veremos por qué. En el mensaje se dice que no vengan los soldados de tercer año y que vengan los soldados de cuerpo. Y eso lo vemos porque es importante, ¿no? Esta es una plantilla de un regimiento de infantería en la península, que eran distintos de los que había aquí en Melilla. Tenían 2 batallones en armas, con plantilla de paz, y un batallón en cuadro, ¿no? Entonces los 2 batallones, el batallón en cuadro tenía teniente coronel, el comandante, unos cuantos capitanes, y luego todo este personal que se ve aquí hasta 1185 se distribuía entre los 2 batallones que estaban en armas, con plantilla de paz. De ahí tengo ahí subrayado porque me llamó la atención, ¿no?, la preocupación que había. Una unidad que estaba prácticamente, toda esta gente son de la banda y de la música. Si sumamos el maestro del músico mayor y luego el sargento y el brigada que había, son 66 hombres en total, o sea, prácticamente una compañía, porque este regimiento que tenía 1185, en esa época había 58 oficiales y 58 asistentes, batidores, personal de las oficinas. El resultado es que cuando llegan a Melilla, raro es el batallón que llega a los 450 hombres. No traen, algunos llevan las ametralladoras, las orgánicas eran las Hawkins, pero todavía había muchos que estaban con las COR, que se habían comprado durante la Guerra Mundial, que eran un desastre.
el ganado tienen para la compañía de ametralladoras, que eran 4 ametralladoras, y a lo mejor algún batallón tienen para un mulo por batallón, o por compañía, perdón. Estamos hablando de una época que todo se movía a base de sangre, ¿no? A base de ganado. Entonces eran unidades que eran incapaces de moverse. Falta todo el material de campamento, tiendas, carros cuba, cocina. O sea, que eran 450 hombres puestos en el puerto, pero que tenían problemas para operar con ellos. El hecho de que hubiesen venido los cuotas tenían dos posibilidades. Había dos tipos de cuota, los más poderosos económicamente, que eran 5 meses, 2.000 pesetas, y los menos poderosos, que eran 10 meses de servicio militar, en lugar de 3 años, 1.000 pesetas. Pero luego tenían también la opción de elegir cuerpo, destino, ¿no? Y la fecha en que se incorporaban. La mayoría, o muchos de ellos, eran estudiantes y se habían incorporado al acabar los exámenes el mes de junio. Por lo cual había mucha gente que llevaba 10 o 15 días o 3 semanas como máximo en el cuartel. Entonces, es evidente que con esto era complicado el poder actuar. El jefe de Estado Mayor del Alto Comisario Berenguer, Gómez Jordana, que para mí es uno de los personajes claves en la historia de Marruecos, es un personaje verdaderamente admirable, en algún trabajo de lo suyo decía, sí, es cierto, al general Berenguer le dieron todo lo que pidió, porque el ministro EZA proporcionaba un batallón tras otro, todas las pequeñas refuerzos las atendía, pero ¿en qué condiciones? ¿No? O sea, todo desorganizado, gente que llega, desembarcan en el puerto y no hay posibilidades de nada. Entonces, bueno, esta situación que hemos visto, que había asustado a Berenguer, digo asustó porque no hay otra palabra, cuando se hace cargo de la situación, al principio está muy contento con la inmediatez de los batallones. O sea, podemos decir que había aspectos de ese ejército de 1921 que eran muy eficaces, ¿no? Porque al día siguiente era un batallón aquí y en 2 días hay 6, pero luego el tema de la instrucción de la tropa y la dotación de armamento y material y tal, pues era muy deficiente, y luego veremos los enfrentamientos que hubo por estos temas, ¿no? Otra de las cosas que se quejaba siempre el alto comisario, el general Berenguer, siempre hacía la comparación con el año 1909, que más o menos podía asimilarse. Y es que el año 1909 las unidades que venían eran unidades orgánicas. Venían las brigadas de cazadores, venían las divisiones de Madrid o Sevilla, venían con su general de división o de brigada, con sus cuarteles generales, y a él le mandan batallones y hasta el día 30 no empieza a tener unos generales para encuadrarlos, ¿no? El general Cavalcanti, que era laureado aquí de Tasdir del año 9, viene como comandante general. Sanjurjo, que había venido ya con la legión en el día 20, desembarca el día 24, y luego los otros generales, gente de prestigio, todos. Neila era el capitán que mandaba la compañía de Cascorro, donde Eloy Gonzalo comete la heroísmo, o la temeridad taquena. Y era laureado también. Vamos, yo creo que eran todos competentes. Otro general que se incorpora más tarde, en septiembre ya, el general Pueblo. En 1909, con todos los desastres que hubo de la Semana Trágica y tal, se había organizado, yo creo que fue en el año 5, las 3 brigadas de cazadores, se ha dicho que esas unidades tenían que estar especialmente completas de material, de instrucción, etc. Entonces eran unidades, había una en Cataluña, alrededor de Barcelona, otra alrededor de Madrid y otra en el campo de Gibraltar, que son las primeras unidades que llegan aquí. Y a pesar de todos los problemas que hay cuando se incorporan a los reservistas, porque en esa época todavía estaba la selección a metálico, el servicio, la ley de reclutamiento que introduce lo de los cuotas desde 1912, cuando era Canalejas el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, claro, se crean problemas porque es una situación injusta de todo, vamos, desde el punto de vista que se mire, ¿no? Pero hay un trabajo que es curiosísimo, un libro pequeñito, publicado en 1910, que son las enseñanzas de la campaña de 1909, y el Ministerio de la Guerra se felicita de lo bien que había funcionado la movilización, desde, digamos, el aspecto técnico, no del aspecto social, ¿no? La gente se había presentado, otra cosa son los disturbios que produjeron luego, ¿no? Esto es un resumen más o menos general de los refuerzos que llegan hasta hasta finales de agosto, ¿no? Un montón de gente. O sea, ya antes del día 2 ya había unos 15.000 hombres aquí, antes del 2 de agosto, vuelve a pedir más refuerzos, y al final, bueno, con las sucesivas ampliaciones que hace en agosto, en septiembre y luego en octubre, llega a haber 40 batallones, procedentes de la península, más los 2 tabores que habían venido de Ceuta,
más los 2 banderas de la Legión. Que las banderas de la Legión el 9 de agosto se incrementa una compañía, más ametralladoras a la compañía de ametralladoras, se pasan de 4 a 8, les dotan de fusiles ametralladores que hasta ese momento no tenían nadie en el ejército. Y bueno, pues yo creo que esto es un contingente que rondaba a finales de agosto los 36.000 hombres, ¿no? Sin contar la gente que se había ido recuperando de la guarnición inicial de Melilla, que había muchos que estaban de permiso. Yo creo que eso jamás, los que hemos hecho semanas, sabemos que la manera de cuadrar el estadillo es contar los que hay y luego por rellenarlo, ¿no? Yo creo que nadie sabrá nunca si son 8.500 o 12.000 o cuántas bajas hubo en realidad, porque yo creo que era imposible saber, ¿no? Y un aspecto destacable, que no lo había en 1909, es que se ha hecho el puerto de Melilla. Manuel Becerra es el que, estando aquí en Melilla, dirige las obras. Oye, para mí me parece impresionante que en un poco más de una semana llegan a 49 barcos aquí al puerto de Melilla y descargan, y con un montón de gente, con material, no todo el que deberían tener, pero con bastante material. Al mismo tiempo que llegan aquí 40 batallones, también empieza a haber problemas en la zona occidental y se mandan otros 20 batallones. O sea, en ese momento la plantilla, digamos, del ejército tierra eran 78 batallones de infantería, había 4 aquí, 2 en Ceuta, 3 en Baleares, 2 en Canarias, luego se habían caído unos de bases navales. En las divisiones, que eran a 4 regimientos por división, había 64 regimientos. Prácticamente todo el ejército estuvo aquí en la campaña, ¿no? Prácticamente. Esto es otra de las quejas que tiene Berenguer, ¿no? Que no tiene ejército y que necesita más material y que necesita... Entonces, el día 2 lo primero que hace es pedirle a EZA que complete los batallones, que se deje plantilla de paz y los completa plantilla de guerra. Yo no sé cómo completarían, pero a finales o mediados del mes de agosto, esos batallones que venían con 400, 450 hombres están a 800. Otra cosa es que se haya remediado el tema del material. Donde no hay, no se puede sacar, ¿no? Hay un artículo de Indalecio Prieto, que estuvo aquí como periodista ya en el mes de octubre, que viene del regimiento de Bilbao, era de Bilbao, el Carellano, y entonces pide que la Diputación de Vizcaya que haga colectas para comprarles mantas y capotes impermeables y cuba y algún vehículo para llevarles al agua o sea, una cosa verdaderamente, no sé cómo definirlo, ¿no? O sea, una carencia de material, pero que la gente se preocupaba. O sea, esta campaña, a diferencia del año 9, no quiero decir que fuese popular, pero la gente la gente despedía a las unidades cuando se iban. Hay por ahí un trabajo de la despedida del Regimiento de Montaña de Vitoria, con la gente haciendo donativos, toda la media ciudad de la estación aplaudiendo, animando a los soldados. Y en esto influyen las dos cosas que hemos dicho antes, ¿no? El hecho de que fuesen los soldados de puerta, que podía pensarse que se iban a quedar porque tenían derecho, y los soldados, muchos de ellos, luego habrá problemas con los padres, que eran los que pagaban, pero los soldados se incorporan sin ninguna duda. Soldados que estaban de tercer año, que estaban de permiso, hay la idea de que, porque se dice, no, los soldados de tercer año, el servicio militar era 3 años. Lo que pasa es que cuando se incorporaba el rellamamiento más reciente, cuando llegaba el mes de mayo, se les daba más o menos de alta instrucción a los reclutas que habían llegado al contingente, y entonces a los de tercer año se les daba permiso hasta el mes de octubre para ahorrar dinero, por una parte, y luego lo hacían muchos países para ayudar a sus familias. España era un país agrícola y rural, para ayudar en las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los soldados estos de tercer año, muchos, sin que les avisen, y eso hay referencias, se incorporan a sus unidades. Algunos saben que el tren, como le pasa a su regimiento, está cerca de su pueblo y se montan en el tren vestidos de paisanos. O sea, la prensa, que tenía motivos para ser crítica en ese momento, apoya, incluso en algunos aspectos. Hay por ahí unas declaraciones un artículo de Cabanillas, que era un periodista del Heraldo de Madrid, que dice: hay que arrasar los aduares, hay que cortar cabezas a los sometidos y a los rebeldes para que se vayan cambiando a unos y a otros. O sea, una cosa realmente, hay que emplear gases, hay que emplear todos los procedimientos los más eficaces, hay que acabar con esto y hay que vengarse, porque ya se tiene conciencia en estas fechas. Si cogemos las fechas, el día 2 se ha rendido Nadó o ha capitulado, el día 3 es Celoán y el día 9 Montearma, ¿no? Entonces ya se sabe, porque ha habido reconocimientos aéreos, se sabe lo que ha pasado, está todo lleno de cadáveres. Entonces la gente en España pide venganza.
es Monteagudo lo que hace caer al gobierno, ¿no? El gobierno que hay en ese momento es un gobierno conservador, decidido por Valle de Salazar. El ministro de Estado, que era el ministro de Asuntos Exteriores, de quien dependía del protectorado, era Manuel González Urtoria, hijo de un artillero de la Armada, y el ministro de la Guerra era el vizconde de Eza, Marichalar, que era el abuelo del ex marido de la infanta Elena, ¿no? Entonces, este hombre, que no tenía ninguna experiencia, tiene un libro también, es un patorio de responsabilidades en el desastre, porque él había estado aquí con Berenguer y con Silvestre y lo había encontrado, los hospitales estaban mal, pero en general lo encontraba todo muy bien. Entonces, bueno, publica este libro y este gobierno es sucedido por otro gobierno que es también de mayoría liberal, presidido por Maura. El régimen de la Restauración era un régimen constitucional, pero no podemos decir que fuese muy democrático, porque el rey tenía libertad de acción, Alfonso XIII, para elegir a quien quería que formase el gobierno, independientemente de lo que pasaba en las Cortes, y no iban relacionadas las elecciones con la caída de la subida de los gobiernos, ¿no? Entonces sigue González Ontoria en Estado, el ministro de la Guerra es Juan de la Cierva, que era el padre del inventor del autogiro, y el ministro de Hacienda es Francesc Cambó, que era de la Lliga, ¿no? Es un gobierno, en teoría, de mayoría conservadora, pero han entrado también algunos miembros del Partido Liberal y de la Lliga, ¿no? Es un gobierno de concentración como una necesidad de hacer frente a este problema gigantesco que había caído sobre España, ¿no? Berenguer había presentado su dimisión al gobierno saliente cuando empiezan a llegar los refuerzos, el día 2 o el día 4 de agosto, viendo que aquel conjunto de tropas iba a ser muy superior a su empleo final de división, y el gobierno saliente, el de Allende Salazar, se lo rechaza, y cuando entra el nuevo gobierno, el día 14, el día 15, también presenta la dimisión, que también se le rechaza, y se le pide que mande pues, un esquema de lo que piensa hacer, ¿no? Y entonces manda este esquema, que bueno, era más o menos lo que pretendía en una primera fase, un primer ciclo, llegar hasta las posiciones que se habían ocupado en la campaña de 1909, y luego extenderse hasta llegar a la frontera con el protectorado francés, hasta Nurulla, ¿no? En la zona este del protectorado. Creo que está claro ahí. Esto fue el primer plan. Él mismo lo dice en su libro de memorias, que esto era un plan tentativo porque tampoco sabía cuáles eran los propósitos del gobierno, ¿no? Digo, esto es lo que yo haría, pero el gobierno se lo acepta, ¿no? Esta especie de, no es un plan todavía, es una especie de esquema, ¿no? De lo que piensa hacer. El problema es que eso va cambiando, va a cambiar hasta 5 veces a lo largo del año este en que va a ser alto comisario. Va a haber, el día 15, en octubre, va a haber un cuestionario que le manda el ministro de la Guerra, la Cierva. Luego le convocan una reunión a finales de noviembre en Madrid, que vuelve a haber alguna variación. Está la conferencia de Pizarra, que es ya en el mes de febrero del año siguiente. Luego él hace una ampliación que se le acepta, que es ocupar la calidad de Bensay, que no estaba en los planes iniciales, y luego cuando cae el gobierno de Maura y entra el de Sánchez Guerra, que lo veremos más adelante, pues esto le da otra directriz, ¿no? Vamos a ver ahora la organización para el combate que tiene para este primer ciclo de operaciones, que luego hay pequeños cambios, pero no muy grandes, ¿no? En el momento inicial, cuando ya tiene a los generales, organiza 3 sectores de defensa. Al general Cabanellas le va en toque de caballería, va a esperar a que llegue la brigada de húsares de Madrid para ponerla bajo sus órdenes. Esto es interesante, ¿no? Hemos hablado de los soldados de cuota. La brigada de húsares, que tenían los regimientos, uno en Alcalá y otro en Madrid, eran la mayoría o un gran porcentaje de soldados de cuota. Los soldados de cuota de alto nivel, ¿no? Los que tienen más capacidad adquisitiva, se pagaban, aparte de que el padre pagaba los 2.000 pesetas, que en aquella época era una cantidad considerable, se pagaban el equipo y lo de caballería, incluso el caballo. O sea, es una cosa realmente sorprendente. Entonces en Madrid, en el regimiento en concreto que era en Madrid, que era el regimiento de húsares de la Princesa, estaban todos los hijos de la aristocracia y de las grandes familias de las finanzas de la capital, ¿no? Pero esta gente viene aquí y cumple con sus obligaciones. Por eso, cuando empiezan a salir los hijos, entre comillas, de los señoritos, el pueblo no protesta, ¿no? Cuando empiezan a embarcar unos y otros, aquí la gente se calla, ¿no? Como comentaba antes, ya están los batallones por encima o alrededor de 800 hombres, hay 36.000 hombres destinados aquí, y entonces el ministro de la Cierva viene a ver cómo está en la típica visita de, bueno, a ver qué pasa, y de paso que me conozcan, porque él había sido ministro de la Guerra antes y había apoyado el tema de las juntas militares. Entró en noviembre del año 17, estuvo poco más de 6 meses,
pero es el momento que las juntas de defensa están en su apogeo, entonces apoya y admite sus sugerencias. Entonces esto no, el tema de las recompensas, entonces este ministro, que era el ministro de la Junta de Defensa, no conocía los mandos de las operaciones, de las unidades de choque, ¿no? Entonces viene aquí para hacerse conocer, va a cambiar su opinión completamente y de hecho acabará enfrentado con nosotros. Saca también, igual que había sido el caso de su antecesor EZA, buenas conclusiones y saca las mismas conclusiones de los hospitales, ¿no? El Dockers, que se había instalado en el año 1909 con carácter provisional, en el año 21 se con carácter provisional, tenía médicos magníficos, estaba el doctor Pajé, estaba Gomezulla, pero la gente, sobre todo si no estaban muy graves, esto cuenta, ¿no? que la gente que tenía un tiro en el vientre o tal, que sabía que era complicado, quería que lo llevasen a los Dockers, ¿no? Que le operaban Pallés pero el que estaba enfermo, pues prefería, o una herida ligera, prefería ir al hospital de Cruz Roja o las otras instalaciones que había, que estaban las damas de la Cruz Roja y la gente, las mujeres que habían traído, que la serie esta, que debo reconocer que no la vi porque empecé a ver y me parece un tanto cursi, ¿no? Esta inclusión en televisión de esta historia, ¿no? Los soldados de la antigua guarnición los van a emplear en sitios poco comprometidos. A los recuperados de Alcántara, al escuadrón y medio que se va, sí los emplean en operaciones, y hay un desembarco con gente de Ceriñola y tal que la restringe el día 4, pero en general los ocupan en los Peñones, en Cabo de Agua, que se había mantenido, en la península de Tres Forcas, pero no consideran que estén en condiciones de participar en las operaciones. Los otros que habían llegado a la península tampoco, pero pensaban que podían ponerse en condiciones, y además algunos artículos de estos periodistas de los que vienen aquí corresponsales hablan de que había una especie de política, habría que comprobarlo, de mantener aislados a unos de otros, de mantener aislados a los refuerzos con los mandos y los soldados de la antigua guarnición, para evitar que se progrese la desmoralización, ¿no? Entonces la columna inicial esta de Cabanellas, que es la que va a parar desde la Restinga, que es fundamentalmente de caballería. Luego está la vanguardia con el general Sanjurjo, que lleva al tercio, lleva a los tabores que habían venido de Melilla. Estamos viendo que son columnas grandes, de la más pequeña 6.000, 8.000 hombres, ¿no? Y con mucha artillería. Esa es la gran diferencia con otras operaciones. Se traen muchos regimientos de artillería. Incluso en un momento dado, cuando empiezan los bombardeos desde el Gurugú contra la plaza, se hace venir de artillería pesada, que la artillería pesada no tenía ni ganado para moverse. Había regimientos de artillería pesada y otros de posición, que eran cañones muy antiguos, pero que eran los que tenían más alcance en ese momento, y se les hace venir a la península, aunque no hay ganado para moverlos, ¿no? Ni camiones o tractores, Y luego hay otra reserva que manda Tuero, que es una pequeña reserva que está en la plaza, y luego están las guarniciones de todos los puestos que se han ido dejando alrededor de Melilla, ¿no? Entonces, de los 25 batallones que habían llegado entre julio y agosto, hay 12 que están con las columnas de maniobra, 3 que están con Tuero, con el general Tuero en la columna de reserva, 4 están dentro de la plaza, 2 están en las posiciones a lo largo de la pista hacia el Gurugú, y luego hay 4 en la zona de Zocolfach, ¿no? En la zona oeste o sureste de Melilla. Y luego artillería, pues es un montón. O sea, aquí hay una cosa que no he logrado aclarar, porque la plantilla de los grupos de montaña eran de 2 baterías, los grupos. Y en algún sitio de los documentos de estos habla de 2 y en otros de 3, ¿no? Pero en todo caso hay más de 100 piezas, ¿no? En el peor de los casos hay más de casi 100 piezas de artillería para apoyar los avances. Esto es curioso porque yo creo que es excesivo, ¿no? Es excesivo para el enemigo que había enfrente. Pero los periodistas lo alaban, porque esto ahorra vidas. Yo no comparto la opinión, porque el problema de la acumulación de munición hace que se retrase casi 15 días el inicio de las operaciones ofensivas. Y cada día, en los convoyes que van a vigilar las posiciones de Zocolzar y tal, hay motores de bajas, ¿no? Pero bueno, esto es discutible. Bueno, esta es la posición inicial. El día 4 es el desembarco en la Restinga, que hay el búnker, vamos, la posición que había abandonada. El día 12 ya se inicia el movimiento y desembocan fuera de la lengua arenosa entre el Mediterráneo y la Mar Chica, la columna Cabanellas. Ha habido un problema, y es que el paso que hay que se abrió en su momento, no sé exactamente en qué fecha, ahí, pues eso no podía pasar. Entonces tuvieron que
que pasar todos los caballos de los 3 regimientos de caballería, por encima de, serían aproximadamente 1.200 caballos, más el ganado del grupo Alomo, la batería ligera, todo en lanchones. Por lo cual tardaron un montón de tiempo porque los ingenieros de aquí de Melilla y algunos de los que vinieron de refuerzo dijeron que era imposible tender un puente de barcas, ¿no? Pues bueno, entonces vinieron los pontoneros de Zaragoza el día 5, el día 7 empezaron las obras y el 9 de septiembre estaba el puente montado, cuando ya habían pasado todos, ¿no? Y en ese momento el puente estorbaba porque era más conveniente aprovisionar la columna con los lanchones a través de la mar chica y les cerraba el paso, ¿no? Pero bueno, esto es anecdótico también. El día 17 ya se inicia el movimiento desde las posiciones de Alcalayón, Izopo y Sidejamen. Antes ha habido la historia esta de uno de los fortines, el malo, ¿no? Lo acabó llamándose, ¿no? Que estaba en la salida del barranco de Sindemusa y que garantizaba el flanco derecho cuando empezasen a avanzar desde la Alcalayón hacia Nador. Entonces lo ocuparon, estaba guarnecido por la brigada disciplinaria, lo ocuparon los rifeños durante el día 15, se recuperó el día 16, se montó en otro sitio y se retrasaron otro par de días las operaciones, porque en principio se había pretendido que fuesen un poco menos que simultáneas, la de la salida de la Restinga con el avance hacia Nador, ¿no? El día 23, perdón, no era el día 23 se llega a Tahuima, me parece, sí, a Tahuima o Nador, me saltan las fechas. Y todo esto, todos estos días, ha estado habiendo combates en la zona de Tiza prácticamente todos los días. Tengo aquí el 8, 18, 21, con un montón de bajas, ¿no? Entonces, vamos, en concreto, durante el mes de agosto hubo en esas posiciones, los convoyes, 60 muertos y más de 250 heridos, ¿no? Y luego, bueno, pues era ya una rutina, iba el convoy, lo tiroteaban, llegaron los primeros camiones blindados, cavaban zanjas en las pistas para que volcasen ahí un sargento Rancaño de ingenieros, ¿no? Que son los personajes para mí más heroicos, ¿no? De esto, ¿no? Yo sabía lo que le esperaba y sin embargo todos los días iba allí con su camión y se lo volcaron más de una vez por esto, ¿no? Bueno, hemos quedado ya, que hemos llegado a Nador y el propósito era seguir hacia Nador, a Tahuima. El propósito era seguir hacia Celuán, pero empieza a haber problemas ya muy grandes porque llegan informaciones, se seguía teniendo información desde el Peñón porque no se cortaron las comunicaciones, siguió habiendo comercio entre el Peñón y la cábila de Urraguel, en esta época incluso, ¿no? Y entonces había mucha información, se sabía que había venido 20 y pico rifeños de esa cábila, que estaban viniendo gente a Celuán. Entonces lo primero que se tuvo que hacer es una operación para aprovisionar un convoy, ¿no? Para la Tiza, ¿no? Prácticamente todos los días había combates, pero más o menos el convoy entraba en la posición, pero el día 26 lo tienen que suspender porque aquello se va a convertir en una carnicería. Entonces se organiza una operación para el día 29, se lleva artillería de esta pesada que he comentado antes, arrastrada por caballos de otras unidades, se prepara una operación con un montón de batallones. Va a participar el Tabor, que se ha recuperado de regulares de Melilla, con un escuadrón, y 8 o 9 batallones peninsulares y con mucha artillería, ¿no? Y aquellos se convierten en un fracaso, ¿no? Por incompetencia de los mandos, ¿no? El general que manda es el general Duero, que ha llegado, de los que he apuntado antes, que llegó en septiembre, y hay 2 coroneles, Sirveni y Lacanal, ¿no? Sirveni es el que opera en el lado derecho, y se le ordena avanzar y llegar hasta determinado lugar y mantenerse a la espera, no encuentra enemigo, va con 3 batallones, llega donde se le ha dicho y ahí se espera, no toma ninguna iniciativa. Y la otra columna, mandada por el coronel Lacanal, los encajona en una pista, a pesar de que había sitio para desplegar, le bloquean las líneas de tiradores rifeños, se empieza a ver una carnicería, llega un momento que aquello va a parecer que es otro Iberibe, ¿no? Y es cuando el comandante general adopta la iniciativa de a caballo, se lanza hacia adelante, no a galope, o sea, tampoco debe ser un tiroteo tan intenso, porque no tiene muchas bazas, va con su escolta y con sus ayudantes y con su cuartel general y con una compañía de ingenieros y con el convoy que lo manda un capitán de intendencia, Aranguren, y logra meter el convoy y claro, aquello lo procesan a todos, o sea, hay un cruce de partes, el comandante general pide el procesamiento del general Tuero
y del coronel Canal y del coronel Sirven. Estos dan parte de él porque se había arriesgado innecesariamente y había comprometido una situación que una de las razones es que el coronel Canal era el presidente electo de la Junta Superior de la Junta de Defensa, ¿no? Entonces ya empezamos a ver aquí que hay un enfrentamiento entre africanistas, que a mí no me gusta la palabra, pero creo que todos lo entendemos, y la Junta de Defensa, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí queda la cuestión. A los tres, a Tuero, a la canalla Sirven, los van a condenar más adelante, pero apenas no muy graves, 1 año, y por supuesto al comandante general, a Cavalcanti, pues sale con todos los pronunciamientos favorables y no tiene ningún problema por eso, ¿no? Le han llegado, como comentaba antes, las informaciones de que se están concentrando los rifeños. Entonces el alto comisario Cavalcanti acuerda que en lugar de seguir a Celuán, están expuestos a seguir a Celuán, a que los valles que hay al otro lado del Burubú, sin ser vistos, se concentre ahí la Zarca y les caiga por el flanco derecho cuando ellos avanzan hacia Celuán. Entonces deciden que hay que ocupar el Burubú y los valles que están al otro lado del Burubú. Además seguían disparando con las piezas que se habían tomado en el desastre, seguían disparando contra Melilla. Yo por lo que he leído, pocos eran los proyectiles que estallaban, pero llegaban hasta aquí. O sea, entonces había dos urgencias, ¿no? Una, asegurarse el flanco, y otra, ocupar el Burubú para dejar aquellos cañones de allí. Se organiza unas operaciones que es difícil seguirlas. Yo esto las he seguido en el libro de Diario de una bandera de Franco, en el cual llega 3 veces, porque llegaban, lo ocupaban, se retiraban, a las 2 o 3 días otra vez, y las bajas se producían, y lo dice Franco además, se producían, la mayoría de las bajas en el momento del requiere, ¿no? En el cual tenían a veces que contraatacar para recuperar bajas. La artillería que acompañaba a la Comuna de Sanjurjo, que era un grupo de montaña de Coruña, gallegos como francos, pues tirando acero a la línea de tiradores con los legionarios, ¿no? Bueno, el caso es que al final se logra ocupar todo el Burubú, con estos avances y repliegues sucesivos. El Burubú en sí es una operación que las unidades que suben desde las posiciones que hay al lado de Melilla tienen relativas pocas bajas, pero la columna Sanjurjo, que ha tenido que remontar desde Segangan hasta llegar a la meseta Tazuda, se va a enfrentar con el grueso de la Zarca, ¿no? Tienen muchísimas bajas, tienen casi 400 bajas ese día. O sea, toda esta gente que se ve, todas estas fotografías con las banderas en el pico Cola, en el pico tal, estos habían subido prácticamente sin bajas. Se ve aquí en esta fotografía como poco menos que en columna de marcha, ¿no? Y en cambio, en el otro lado se las tuvieron que ver porque son casi 400 bajas. Y luego ya la siguiente operación que es la ocupación de Celuán, ¿no? En el cual coinciden las 3 columnas, la de Cabanella, la de Berenguer y la de Sanjurjo, ¿no? Y en Celuán ya habían encontrado algunas atrocidades en Nador, pero en Celuán ya aquello queda claro, ¿no? En la Casa Laina hay más de 300 cadáveres quemados, torturados. Entonces, esto es otro aspecto que contribuye a motivar al soldado, ¿no? Se decía en esa época por la prensa más extremista que España estaba en Marruecos para defender las minas de Puente Romanones, por eso es la verdad también, ¿no? Pero aquí ya la gente encuentra un motivo, ¿no? De vengar a nuestros compañeros, ¿no? Que una cosa es hacer la guerra, estas atrocidades, ¿no? que cometieron con los soldados que habían capitulado en la mayoría de los casos. Esta es una carta que Cabanellas luego lo desmintió que a través de un periódico del Liberal, que era un periódico progresista, por decirlo de una manera. Es una carta abierta que manda a la Junta de Defensa, que no la leo, creo que se lee perfectamente. Entonces les hace responsables, y en parte es cierto, porque todo el interés de la Junta de Defensa era aumentar el número de la plantilla del ejército, ¿no? En la última modificación de ley de bases del año 18 se aumentan 8 regimientos de infantería, 12 de artillería, batallones de tal. Se aumenta el ejército cuando no hay más dinero ni hay más personal de tropa para cubrirlo. En esa época, todos los años, se hacía un proyecto de los hombres que se tenían que incorporar, ¿no? Antes eran unos 80.000, a partir de esto ya aumentaron, ¿no? Entonces 80.000, los que logran causar bajas sobrevenidas, pues
pues el ejército no llegaba a 200.000 hombres, ¿no? Entonces, tener, como había 16 divisiones, ¿verdad? Pues eran divisiones más dotadas de personal de tropa y más dotadas de material, ¿no? Con lo cual no eran eficaces. Es muy dura la carta, he quitado algún párrafo que es todavía más duro, pero esto ya contribuye al enfrentamiento. Hay un enfrentamiento ya a nivel de generales en Madrid, con uno que se enfadó muchísimo, que tenía 85, 86 años, el general Weyler, que había estado en Cuba, bueno, había estado en todo, en la guerra de Cuba, en la del 78 de Cuba, en la guerra carlista, en Santo Domingo. Bueno, 85 años le había dado tiempo a todo y era el jefe del Estado Mayor Central. Entonces protestaba mucho porque todo este rapidísimo envío de refuerzos se había hecho al margen del Estado Mayor Central, o sea que poco menos que el gabinete del ministro de la guerra era el que había mandado los teles. Y gracias a eso, yo creo que se debió la rapidez, porque si eso se hubiese llevado a estudio en los gabinetes, en el Estado Mayor, estudios, valoraciones, tal, no hubiese llegado al día siguiente un batallón, eso es seguro. Eso es seguro. Y ya la siguiente ocupación, que avanza sin ninguna oposición, es el día 24, que se llega a Monte Arbe, y bueno, ahí ya, ya se había visto, ya, porque ya había bastantes aviones. Inicialmente los aviones que había antes del desastre se perdieron en Celuán, hubo que quemarlos por uno de los pilotos que quedó allí. Se había mandado una escuadrilla con aviones de Tetuán y de Barache, que operaban desde el hipódromo, en unas situaciones precarias, porque la pista era cortísima, y ya en octubre y noviembre, se habían mandado más aviones del mismo modelo, los de Havilland, y ya empezaron a operar desde un aeródromo que se improvisó entre, bueno, Tahuima, ¿no? Creo que era y ya tenían la aviación, ¿no? La empleaban para reconocimiento, luego veremos el momento en que empiezan a emplearse como un arma de apoyo, ¿no? de apoyo de fuego. Te lo he comentado antes, estos sucesivos cambios de los planes, ¿no? en octubre, que el ministro de la Guerra de la Cierva había venido, había estado presente en la ocupación del Urubú, o sea, se enteraba cuando había operaciones vistosas y venía, ¿no? para figurar, supongo, para estar cerca de sus soldados. Entonces es un cuestionario, y esto es lo que contesta Berenguer ya el mismo mes, ¿no? Considera que España no puede ocupar todo el protectorado. Está muy en línea con lo que pensaba el presidente del gobierno, Maura, ¿no? Hay un libro que es Antonio Maura y la cuestión de Marruecos, ¿no? Que está hecho por uno de sus hijos, con su archivo personal, y poco más o menos, no sé si es que coincidía o es que Berenguer se adaptaba a lo que sabía que le gustaba al presidente del gobierno, pero es poco más o menos esto, ¿no? O sea, en las zonas donde hay actividad económica o en las ciudades, Melilla, Las Minas, ciudades, en la zona este del protectorado, entre los ríos, el Murulla y el Lao, y entre el Lucus y el Lao, y el Quer y el Murulla, esas zonas tiene que haber una presencia militar mayor, y lo demás vamos a ocupar puestos en la costa que los determinan pescadores, Vélez, Alhucemas, Sindis y Afrao, pero no quedarnos en los peñones, sino ocupar un territorio dentro del continente y desde ahí lo que se llamaba irradiar el protectorado, que no tengo muy claro lo que quería decir, pero bueno, esa era la idea y había mucha gente que defendía la cuestión, ¿no? De hecho, cuando Berenguer llega en el año 19, en enero del 19, él no es comandante, no es general jefe del ejército de África. Él viene como alto comisario y los dos generales de división que están en las dos comandancias son más antiguos que él, no es teniente general como había sido Gómez Morana padre. Y luego, algo hay que reforzar con medios marítimos y hay que procurar que la recluta sea indígena o sea europea, sea voluntaria. No se pueden traer soldados aquí. El segundo ciclo de operaciones que hemos comentado antes era llegar hasta el río Quer, pero sin llegar al límite del Quer. Berenguer tenía la experiencia del año 12 y sabía que los buenos ahí eran potentes y belicosos, entonces había que establecer las posiciones, pero no dar lugar al tiroteo y al enfrentamiento. Tenerlas en la parte alta, donde todavía es la zona de la meseta o de la montaña, no bajar hasta el valle del río, ¿no? Y bueno, hay una serie de operaciones que, bueno, yo creo que las podemos pasar porque si no vamos a tratar mal de tiempo, ¿no? Hay una serie de operaciones que va coordinando las columnas, prácticamente se mantienen con la misma organización para el combate que tenían las fases iniciales. Ya se ha retirado el día 14 de octubre, se han retirado los regulares de Ceuta. Es Prieto también el que los despide, vamos,
está de corresponsal en ese momento, y dice que de los 800 que habían llegado se retiran unos 400, o sea que han tenido un 50% de bajas, y ha sido baja González Tablas, y ha sido baja el que le sustituye, que es Mola, ¿no? Y esta es la línea que se alcanza finalmente, ¿no? Va desde Monte Arruy, bordea la zona de montañas digamos, de esta península Tres Forcas ampliada, incluyendo Melilla y toda la zona de las cávilas de Benisidel, Benebulfur. Y hay una cuestión, que lo decía ahí, ¿no? Que es que hay que castigar a los Benebulfur. Y eso en el libro de Diario de la Bandera de Franco cuenta cómo al día siguiente de acabar las operaciones, el día 2 de diciembre, van quemando Álvarez. O sea, pero la legión y todo el mundo se dedica a quemar a Álvarez porque hay que castigarlos. Además, la gente esta se había ido con la jarca del Rí, con los Beni Urraguel, por Benisail, habían pasado, habían abandonado sus casas y se habían ido al otro lado del río Quer, porque estos eran los que habían hecho la mayoría de las atrocidades en toda la zona minera, en Monte Arruy. Entonces sabían que les iban a castigar, ¿no? Entonces huyeron, ¿no? Huyeron. Y esto preocupaba a Berenguer, porque él consideraba que la situación no podía estar vacío el campo, tenía que estar habitado como antes de julio del año 21, había que controlarlo y tal, pero que no podía, porque esto va a dar lugar al merodeo, o sea, querían tener controlada la población, porque estas posiciones no eran líneas continuas. Entonces el hecho de que estuviesen al otro lado del Quer no quería decir que no hubiese paqueos y que gente que pasaba de estas cávilas, que conocían el terreno, entraban a crear inseguridad, ¿no? Que es lo que él trataba de evitar. Esta es una fotografía del general Cabanellas el día que se hace la ocupación del Monte Jarcha, ¿no? Que es la primera vez que se usa la artillería de 155-13, los Schneider que se habían comprado y que debutan en esa operación. Y este otro personaje que hay aquí es el infante don Carlos de Borbón. Este era el abuelo materno, era el padre de la infanta Mercedes, la esposa de don Juan. Y era capitán general de Sevilla y estaba en la línea negra, fue allá a visitar también. Esto es en el mes de diciembre y parece que no hacía buen día, ¿no? O sea, que todo el mundo piensa que operar en África es comodísimo, y en las últimas campañas del año 26 hubo montones de bajas por congelación, ¿no? Cuando están operando ya en la zona alta del ritmo. Vuelven a convocar a Berenguer a finales de noviembre, y esto es las directrices que se acuerdan, ¿no? O sea, que vamos a seguir, o sea, esto que la idea era quedarse en el primer ciclo en la campaña de 1909, en el segundo ciclo, en la campaña de 1912, él ya se propone seguir hasta Dardius, establecer fuertes campamentos, hacer movimientos que vayan controlando las cávilas, establecer autocampamento para controlar los Benisaid y apoyar a los Benisidel, fomentar el regreso de los cavileños, ocupar los puestos porteros, el desembarco a Lucemas y, en función de las circunstancias, llegar a Noal, ¿no? Más o menos es esto, ¿no? De manera gráfica, que es la siguiente, ¿no? O sea, tener campamentos en 4 o 5 sitios y que desde ahí se fuesen moviendo columnas. Esto es un fracaso, o sea, era una teoría muy buena, pero con el procedimiento de combatir que tienen los rifeños, el que avanza luego se tiene que retirar, aunque sea una marcha que va con el propósito de ir y volver. Y entonces los persiguen, se causan bajas, se desprestigia la tropa se desmotiva porque ve que no conduce a nada estos avances con repliegues. En la zona sur sí tienen más o menos éxito, esta gente, aunque habían participado en los saqueos y en los Beni Muyahid y tal, sobre todo los Beni Muyahid en el tema de Monte Arruy, pero es más fácil controlarlos. No tienen nada que ver, alguna de estas cávilas, no sé cuál de ellas, no son bereberes, hablan árabe. Entonces tienen poco que ver con la del CRI, no tienen ningún respeto, y entonces se someten con relativa facilidad, con estas columnas que van y vienen, ¿no? Pero en la zona hacia el oeste, hacia Tapersilla, hacia los Benisaid, hacia el norte, es un fracaso, ¿no? Y Sanjurjo, no he comentado que... No, todavía no. Esto es, el general Cavalcanti va a cesar en diciembre. No tiene nada que ver con lo que hemos visto antes del abastecimiento de tiza,
sino que por lo visto le hicieron una entrevista y declaró que era favorable al rescate cuanto antes de los prisioneros, que era política opuesta a la del gobierno. Todo el mundo le achacaba a Berenguer el que no se rescatase a los prisioneros, y Berenguer quería rescatarlos por cuestiones humanitarias y porque sabía que era un arma en manos de las del crimen, y que si se quería hacer el desembarco en Alhucemas, los prisioneros tenían que estar rescatados. No se podía desembarcar en Alhucemas con los 300 prisioneros en Asdí. Y el que era completamente reacio era el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, ¿no? Que consideraba, y era cierto, que los 4 millones que pedía del CRI los iban a emplear en armamento, que es lo que hicieron. Y en cambio, Berenguer decía, sí, bueno, pero tenemos que hacer rescate inmediatamente antes de que vayamos a hacer operaciones activas para que no le dé tiempo a comprar ese armamento, ¿no? Pero al final, por lo menos durante este año, Berenguer no consiguió sus propósitos, a Cavalcanti lo cesaron y el que salió con la suya fue Antonio Maura, ¿no? Y hay aquí otra historia que no he logrado aclarar, y es que el general Neila era más antiguo que Sanjurjo, pero sin embargo el que se queda como comandante general es Sanjurjo. Y entonces Neila, lógicamente, se enfada y se va a la península, ¿no? Y así como veíamos que en el mes de agosto, julio, agosto, principios de septiembre, la opinión pública era muy favorable, o por lo menos no creaba problemas al tema de la actuación y de enviar tropas aquí, la situación se va estropeando. Se va estropeando porque en octubre, el 20 de octubre, se va al Parlamento y ahí hay 3 personajes que son Pablo Iglesias, el primitivo, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y Besteiro, que arremeten, ven que es el momento de atacar al sistema de la restauración y atacan, ¿no? Y el mismo Indalecio Prieto es poco consecuente, que había alabado aquí cuando estuvo de corresponsal de guerra en septiembre y octubre a Berenguer, arremete contra él del Parlamento. Luego hay los enfrentamientos de los generales, ya hemos comentado el caso del general Weyle, ¿no? que llega a dimitir también a principios de enero, dimite del Estado Mayor Central. Luego, el tema de Montearro, todo el mundo sabe lo que es, pero cuando ya se empieza a operar en este segundo ciclo, en sitios desconocidos, hay aduares y sigue habiendo bajas, la gente en la península, los padres de los soldados que están aquí, empiezan a considerar que si esto merece la pena, que ya se ha recuperado, que ya se han reenterrado los muertos, que se ha tomado una cierta venganza, que si merece la pena tener aquí a 40.000, ya más de 40.000, 45.000 hombres siguiendo en operaciones para nada, porque todos estos aduares y todos estos poblachos eran completamente desconocidos, ¿no? Y luego hay otra cuestión, la prensa, que había sido muy favorable en agosto, en el julio de agosto, se le habían dado facilidades, el alto comisario, el señor Berenguer, le ponen lanchones para que vayan a la Marchica, para que acompañen a las columnas, les proporcionan vehículos para ir. Hay un oficial, Peipeder, que lo tiene como oficial de prensa, que en esa época no se había inventado, pero actúa como tal, dándole todo tipo de facilidades. Entonces están contentos con la situación, pero empieza a haber censura. Entonces, en el momento que empieza a haber censura, lo poco que filtran es siempre negativo. Entonces, la prensa en la península, hay muchas veces que salían los periódicos con artículos en blanco, pero se corre la voz de lo que decía, ¿no? La peor manera de dar publicidad a algo que tratar de negarlo, ¿no? Entonces y luego la prensa es un ministro que tiene poca popularidad. Ya la Junta de Defensa está en contra de él, por la situación, lo que pasó después del combate del convoy de Tisa. Entonces, bueno, pues los padres de los cuotas, oiga, está bien, oiga, pero por lo menos devuélvame el dinero, ¿no? Yo he pagado para que mi hijo estuviese en Ciudad Real, estuviese en Gerona, y a mi hijo lo tiene usted allí en un sitio completamente desconocido. Y piden el dinero, ahí se pierde el buen ambiente que había en la península, por lo menos de serenidad, ¿no? de unanimidad de que había que recuperar el territorio, enterrar a los muertos por una cierta venganza. Ya en el mes de diciembre ya aquello se estropea y ya empieza a haber presiones, ¿no? Y este dimitió otra vez, que no le acepta el gobierno. Berenguer dimitió 4 o 5 veces en este año, o por lo menos presentó la dimisión, ¿no? Pero no se le aceptó. Y bueno, se sigue con lo que se había aprobado en las notas estas del mes de noviembre. Desde Montearro y se avanza hasta el terminal del ferrocarril, que estaba un poco antes de Batel, en Institusim. Se pasa con una compañía de policía, una amiga de policía, una compañía, una mía, se pasa desde una de las posiciones de Cadú, de esa línea que se había hecho paralela al río Quer, para ocupar alguna posición que protegiese a los Beni Sidel,
y allá hay un combate complicado que tiene que intervenir la Legión, y es lo que comentaba antes. Ya en ese momento hay 3 escuadrillas, en el grupo de Celuana hay 3 escuadrillas, hay entre 15 a 18 aviones, y entonces ya les han montado ametralladoras, que en principio tenían una ametralladora nada más el piloto, en el eje que tiraba atrás de la hélice, pero ya los observadores han montado una ametralladora y llevan hasta 200 kilos de bombas, ¿no? Y entonces los 16 aviones se van rotando, prácticamente hay apoyo continuo, y los del Ejército del Aire esto lo tienen como la laureada del anual, la laureada de esta gente, ¿no? O sea, hay algunos artículos por ahí en la revista de Historia Aeronáutica haciendo la comparación, ¿no? Yo creo que no es el caso, pero bueno. Y luego ya, pues, se va hacia Dardius, ¿no? Que era el objetivo, porque era el campamento, uno de los grandes campamentos que se quería instalar para irradiar hacia el norte, hacia Benisair, hacia Tafersi y hacia el sur, ¿no? Y entonces lo tienen que instalar allí, que era el antiguo campamento. En el libro de Franco también dice, cuando llega allí, no me explico cómo la defensa no se organizó aquí en el mes de julio, ¿no? Porque era una zona que tenía amplio de tiro, estaba al lado del río, era fácil la comunicación. La verdad es que en el mes de julio estar en la piel del general Navarro no creo que a ninguno le hubiese sido agradable, ¿no? Porque cualquier decisión que tomase era comprometida. Es muy fácil a todo pasado, como es el caso del libro de Franco, es decir, tenía que haberse quedado aquí, pero Franco no veía cómo estaba la gente, en qué situación existía. Es lo mismo de por qué no se movió en su momento Berenguer, ¿no? Este Weyler decía, había que haber ido con 4 o 5 mil caballos, que no lo sabía, yo creo que en toda la península había 4 o 5 mil caballos en condiciones, hasta Monte Árbol, y retraer a la gente, traer a la gente a las grupas, a los enfermos y tal. Hubiésemos perdido 300 caballos y 400 o tal, pero hubiésemos salvado a la gente. Era impensable. O sea, el que sabía cómo estaba la situación era Berenguer, que estaba viendo cómo estaban las unidades que le iban llegando aquí al puerto de Melilla, ¿no? Bueno, todo esto son maniobras combinadas, ¿no? Que no entro en el detalle porque son constantemente. Esta en concreto la hicieron en 2 días, aprovecharon el movimiento que hacían hacia Dardius para ya establecer posiciones en la meseta de Tickerman, arriba, ¿no? En los vines de Misidel, y luego Berenguer y Cabanellas, con movimientos combinados de infantería y de caballería. Primero, el día 9, establecieron una posición Cabanellas al otro lado del Quer y al sur de Dardius, y luego el día 10 ya fue la ocupación definitiva de Dardius. Y efectivamente se montó ahí un campamento gigantesco, ¿no? Que llegó a haber, en algún momento, 10.000 hombres, ¿no? Que ese es el problema que luego vemos cómo se logró solucionar, porque los 10.000 hombres comen, y el ganado, 10.000 hombres, pues serían 2.500 cabezas de ganado. Es cierto que estaba el río al lado, pero allí no hay ni cebada ni nada, entonces son 10.000 kilos diarios, ¿no? O sea, uno de los problemas que yo veo de Silvestre es que todo el problema logístico, se habla mucho de la extensión y de la pérdida de elasticidad, un problema logístico, era imposible abastecer a tanta gente y que tuviesen suficiente munición, ¿no? Bueno, otro punto clave, ¿no? de todo este proceso es la conferencia de Pizarro. Ya se ha acordado en noviembre el que se avance hasta Dardius, que se establezca el campamento, que se irradie con grandes columnas y se celebre una conferencia que la promueve Juan de la Cierva para unificar criterios, y como se habla de que se va a hacer el desembarco en Alhucemas, que es uno de los puntos que estaba dado por seguro, pues que vaya gente de la Marina. Entonces se reúnen ahí, bueno, pues los ministros implicados en el tema, incluido el presidente del Consejo de Ministros, y luego gente del Estado Mayor Central y el Estado Mayor Central de la Armada, ¿no? Y los puntos que tratan son cómo se va a hacer el desembarco, la ocupación, qué se va a seguir haciendo en la zona oriental, en la zona occidental, porque el problema era combinado, ¿no? Seguía Raisuni allí dando problemas, cómo se hace volver a la gente a sus aduares, que hay que devolver gente, ¿no? Porque ya hay 45 o 50.000 hombres y están sobrando, y qué pasa con los prisioneros. Ya lo hemos comentado antes, que la postura era distinta a la que mantenía el alto comisario de la que mantenía el presidente del gobierno y también el de González Victoria. Entonces, bueno, los acuerdos que se tratan son estos. Ya hay una cuestión que va a ser el motivo de la caída del gobierno de Maura un mes más tarde, ¿no?
que antes de salir, Cambó, el ministro de Hacienda, que no ha estado, le ha dado una carta a González Dontoria diciendo que no vuelva a la conferencia sin haber reducido las fuerzas en la zona oriental en 30.000 hombres. Y que además, luego más adelante, le da a Maura que no se quiere ver implicado en esto y que le libre de ser solidario del desembarco de Algeciras, ¿no? De la orden de desembarco. Eso es lo que va a hacer caer al gobierno, ¿no? Más adelante, ¿no? Los resultados son estos que vemos ahora, que más o menos es consolidar lo que se había acordado en el mes de noviembre en Madrid. Y lo que sí es nuevo, la reclutación de 20.000 hombres. Se crea una comisión del ejército de la Armada, se empieza a comprar el material, las manchones de desembarco, las casas se compran aquí, se compran los patrulleros, los UAT y los de las ciudades, de 11 patrulleros en total, que son con motores de explosión, no son de carbón, por lo cual tienen mayor facilidad de movimiento para vigilar la costa, impedir el contrabando de armas, y todo lo demás es lo que se había acordado en el mes de noviembre. Pero pasa el tiempo y el día 25 de ese mismo mes el general Sanjurjo habla con Berenguer y le propone que se ocupe la cábila de Ben Said, que se había acordado que no se iba a ocupar, pero le presenta argumentos. Esto suponía que era un entrante, que se reducían posiciones, que se acortaba la línea de contacto y que era conveniente, y esto lo presenta Berenguer al ministro, a la Sierra, lo acepta y va para adelante, ¿no? O sea, hay una serie de fases que lo organiza Sanjurjo ya como comandante general, que la idea era llegar en su momento, si fuese posible, llegar hasta Frau, ¿no? Pero vamos, era englobar pues la mayoría de la cábila de Ben Said dentro de la zona, y efectivamente se reducía la zona de contacto. Pero esto, ya he comentado que Francesc Cambó no está por la tarea, y entonces cae el gobierno. A principio del mes de marzo cae el gobierno, y entra otro gobierno conservador de Sánchez Guerra. En principio el general es Alfao, el ministro de la guerra, pero no sé por qué dimite, y llega un momento, pero ya ha caído también Berenguer, que es a partir del 15 de julio, que Sánchez Guerra sigue siendo presidente del Consejo y ministro de la guerra. Vuelve a presentar la dimisión Berenguer, que no es aceptada. Una de las cosas que hace es presentar un cuestionario con todos los documentos que había tratado con el gobierno anterior. Bueno, lo da poco conocido, no quiere decir que lo aprueben, pero lo que está en marcha, la operación de ocupación de Ben Said va a seguir desarrollándose. O sea que... Y luego, también en ese mes de marzo, se refuerzan los peñones. El día 16, me parece, es cuando hunden el barco, el Juan de Juanes, ¿no? Y se refuerzan en el peñón de Alcema, se van las piedras de 155, que van a ser muy útiles 3 años más tarde en el desembarco, porque van a hacer contra la batería desde allí, y luego se van a legionarios al peñón de Vélez. El peñón de Vélez, yo sinceramente pienso, habiendo estado allí, que es que no tenían mucho interés tampoco en ocuparlo, ¿no? Pero incluso en la época del Primo de Rivera se habló de volarlo, el peñón, ¿no? Hubo planes para volarlo, porque tampoco tenía mayor utilidad. En las operaciones estas, desde dar luz para este plan que hemos hecho de forma genérica de ocupar la cábila de Ben Said, pues tiene 2 puntos curiosos, ¿no? El día 14 se emplean por primera vez los carros, que eran carros con cañón, que eran carros de artillería, que son los Schneider, que eran cañón de 75, y ametralladoras, y luego al día siguiente se emplean ya, el día 16, 18, 2 o 3 días después, se emplean los carros de infantería, los Renault, una compañía que no tienen éxito. O sea, así como los otros sí son muy efectivos, y hay un carro que con mucha habilidad flanquea trinchera, pero los rifeños ya en ese momento yo creo que perdieron la guerra por copiar los procedimientos europeos. O sea, es que se han seguido con el procedimiento de la guerrilla. En el momento que hacen trincheras, pues ya hay un enemigo que se puede batir con la artillería. En este caso, al parecer, uno de los carros estos los cogió de flanco y hizo una verdadera carnicería. En cambio, estos se quedan sin gasolina, habían llegado el día antes. Franco lo comenta también, que no puede ser que lleve una sola ametralladora, ¿no? Porque en el momento que se queda encasquillada o se acaba la munición, pues hay que llevar 2 ametralladoras. Pero él dice que es conveniente, que son muy útiles en Marruecos, pero con personal adiestrado, habla de munición escogida, o sea, de cartuchería escogida, y que deben llevar 2 ametralladoras. Bueno, esto seguimos con las instrucciones que le da el gobierno nuevo, y hay una cuestión que es clave, que le dice que se ha acabado el desembarco de Alhucemas. O sea, el desembarco de Alhucemas, que podía haberse llevado a cabo
si las operaciones se hubiesen desarrollado rápidamente y que hubiese habido ese veto del ministro de Hacienda, que se preocupaba por el presupuesto, pues ya se dice que no da desembarco en Alucemas, y prácticamente cuando acaban las ocupaciones de Ben Said, pues han acabado ya toda maniobra ofensiva, ¿no? Son operaciones muy complicadas, con columnas, hay avances, se ocupa la posición, se vuelve a los campamentos, al día siguiente se vuelve. Yo creo que eso no llegó a estar dominado, ¿no? El dormir en el campo y seguir operando al día siguiente, creo que causaba muchas bajas, a lo mejor no había la mentalidad o no había los recursos, no lo sé. Pero es cierto que se iba y se venía, ¿no? Daba poco tiempo a operar, porque entre que se llegaba y se replegaban, no se podía operar 2 días seguidos, porque había que dejar un día de descanso, ¿no? Entonces, viéndolo, dice, bueno, esto no parece que sea muy efectivo, ¿no? Pero bueno, al final llegan hasta el Mediterráneo, hay otra columna que remonta antes la margen derecha del río Quer, y ya prácticamente toda la cavidad de Ben Said queda incorporada, y no parece que dieron mayores problemas. Ya había estado con relativa facilidad las negociaciones incorporada en la primavera del año 21, y después de esta ocupación, que supuso bajas, en total, en todos los combates, entre muertos y heridos, cerca de 1000 bajas, que es una cantidad considerable, pero no pareció que hubiese más problemas, ¿no? Aquí llegan los problemas de Berenguer, ¿no? A Berenguer se le procesa no por su actuación, que yo hubiese procesado de ser alto comisario y ya te había asumido, porque es curioso que Berenguer, cuando es ministro de la guerra, le quita las atribuciones de general jefe al alto comisario, y cuando él viene de alto comisario, poco a poco, en 2 fases sucesivas, le va recuperando las capacidades de general en jefe, ¿no? Y un general en jefe que a Silvestre no le marcaba objetivos, sino que únicamente se mantenía informado de lo que Silvestre quería hacer, yo creo que estaba pecando, ¿no? No estaba cumpliendo sus responsabilidades. Pero no le procesan por eso, le procesan por no haber auxiliado a Montearruin en agosto del año 21, ¿no? Y hay un personaje que es el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que había marinos integrados también, que es el general Aguilera, que también es de los que había estado en todas las guerras, más o menos de la misma época de Weimar, un poco más joven, un carácter complicado, llegó a pegarse con el presidente del gobierno, se pelearon, ¿no? Porque el otro o dijo algo desagradable y se enzarzaron en el despacho del presidente del Senado, ¿no? Porque eran senadores, o sea, casi peor que ahora, ¿no? Y bueno, Berenguer, pues entonces ya dimite, ha estado desde 2 años y medio de alto comisario y dimite. Ahí se ha acabado, porque el día 7 de julio sale de Tetuán y ya sabe que no va a volver, y el día 14 dimite, ¿no? Estos son informaciones complementarias. Esto está extraído de la correspondencia militar, que la correspondencia militar es el periódico oficial, entre comillas, de las juntas de defensa, ¿no? Y esto es el total de bajas que hubo en las operaciones de la campaña de Reconquista. Puede que fuese alguno más, pero no parecen excesivas, ¿no? En total de fallecidos, 1.400. Llama la atención que había muchas más bajas de enfermedad, muchísimas más que de combate, ¿no? Con lo cual, lo que hablábamos antes, que esto de retrasar las operaciones para tener más artillería, más munición y tal, cada día que pasaba enfermaban soldados, ¿no? O sea, la mayoría de los soldados no morían en combate. Y ya cuando acabaron las operaciones activas, había enfermedades de paludismo, había enfermedades gástricas de todo tipo. Hay más muertos de combate que de enfermedad, pero son 500 y pico, o sea que es una cantidad considerable. Luego, estos son complementos, ¿no? Que me parecía curioso. Este es un mapa de las posiciones en el mes en el verano del 25, antes del desembarco, ¿no? Y vemos que habían sembrado otra vez todo el territorio de posiciones. Las que están en rojo son guarniciones peninsulares, las que están en rojo y azul mixtas, peninsulares y indígenas, y las azules normalmente son puestos de policía. Pero vemos que hay un montón de posiciones, o sea, en todas esas posiciones hay gente y hay que abastecerla. O sea, que es tremendo, ¿no? Porque se le dice, en el momento a Berenguer, que este esfuerzo que se ha hecho para recuperar el territorio perdido, ese esfuerzo no hay que mantenerlo, que eso no está hecho para acabar de ocupar todo el protectorado. Eso lo dice en la reunión que tiene en noviembre del año 21. Entonces, la situación que se tiene en el año 25, ya digo que por ahí 22, pero en el año 25, que prácticamente son las mismas, porque ya no hay avances, hay algún avance cuando es Burguete, pero muy puntual, o sea, la zona de Ticiaza y poco más,
pero la mayoría de las posiciones son las que se mantenían, ¿no? El problema es que había mucha más tropa que los 12 batallones que había tenido el general Silvestre en julio del 21, ¿no? Entonces había más gente para ocupar y estaban más densamente ocupados. Este fue también presidente del Consejo de Ministros, era un personaje nacional, pero tiene un libro muy bueno escrito sobre política naval. En esa época, un ministro de la guerra o de Marina, tal, que era ministro, sabía, o sea, era gente que tenía cosas, igual que lo tenía Azaña, ¿no? Azaña lo nombran, se decide que sea ministro de la guerra, pero Azaña tenía libros escritos y había dado un montón de conferencias en el Ateneo sobre política militar, era muy conocedor, había estado en la Primera Guerra Mundial, había estado como corresponsal, o sea, entonces sabía de qué hablaba, ¿no? Y este Sánchez Toca sabe de qué habla. A mí me parece que todo lo que está ahí es verdaderamente, o sea, para suscribirlo, aparte del lenguaje, la verborrea esa de la época, que hay palabras que tuve que mirar en el diccionario para esa, y que además creo que ahora no se usan en el mismo sentido, no se usan, y luego no en ese sentido, ¿no? Pero vamos, lo de tener una división reforzada, si hubiesen puesto 10.000 soldados en Melilla en la última semana de julio, adiestrados, perfectamente equipados, etc., no hubiese habido el problema de Monteagro y se hubiese llegado sin ningún problema, porque en esa época se seguía manteniendo la información. El general Navarro decía que los que le atacaban a él, que no se podían mover porque tenía muchos enfermos y no tenía ganados ya, y decía, pero la gente que nos toca son policías desertores y chusma, esas son sus palabras. En Nador también son saqueadores. O sea, hasta prácticamente el día 5 o 6 de agosto no empiezan a llegar la jarca de verdad, que son los rifeños. Los que están son medallas y son gente, vamos, que no crean necesarios problemas. No sé cómo vamos de hora. Estamos en tiempo. Bueno, había algunas que son de materiales y tal de la época, pero vamos, en sí la conferencia está terminada, ¿no? Estos son los materiales que fueron llegando en pequeñas cantidades, que luego no prosperó, o sea, se trajeron 10 carros de un modelo, 6 de otro, y ahí quedaron. El tema de los camiones blindados, que se hacían por ingenieros, que tuvieron algún éxito. La artillería, que la única novedad son los obuses de 155 13, lo otro ya se tenía desde antes, y luego las piezas que pide Berenguer. Esto sí es curioso, porque son cañones de finales del siglo XIX, bronce, ¿no? Un procedimiento que se comprimía el bronce y se daban resultados que pretendían ser similares a los de acero. España no estaba en condiciones de hacer cañones de acero, se hacían en trullas, se hacían con funchos y tal, pero la fábrica de Sevilla era posiblemente la mejor fundición del mundo en ese momento de bronce, y todos estos cañones eran de bronce fundido, ¿no? Y 9.000 kilómetros para la época era un alcance más que eficaz. Ya lo que fue fundamental es el cartocarril, ¿no? Que era una especie de camiones que iban por una vía que se extendía y que llevaban, que tenían, podían subir más pendientes porque rodaban en impulsión, no era sobre la vía, sobre los rieles, sino sobre tierra con ruedas de caucho. Y esto es interesante, cada tren transportaba 14 toneladas. Esos son por encima de 100 mulos. Y esto lo llevaron, primero, desde donde terminaba el ferrocarril, lo llevaron hasta Alcalá y a Dardius, y luego, ya más adelante, en el año 22 y 23, lo extendieron a Ventiel y a todas las posiciones. Sin esto, hubiese sido imposible mantener a 10.000 hombres en Dardius, ¿no? Y los aviones, que es el avión el de Havilland, que es el que hemos comentado, que llegaron más, pero en este periodo de la campaña fue el modelo poco menos que exclusivo, ¿no? Muchos de ellos eran donaciones de particulares o de diputaciones o de colectas que se habían hecho de ciudades, ¿no? O sea, fue una cantidad tremenda, o sea, lo que hablábamos antes del buen ambiente que había inicialmente, ¿no? Pero estas colectas, los aviones llegaron ya en el último trimestre del año 21, o sea, que se habían comprado en septiembre, o sea, que las colectas se aportó mucho dinero en muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, nada más era una cuestión, pues... Muchas gracias por la
conferencias y esperamos pues seguir manteniendo el ciclo en consecuencia con los 100 años de la campaña anual. Muchas gracias, secretaria, y gracias a todos por